Bienvenidos a este programa de Iniciativa Ciudadana Chihuahua. Estoy muy contenta de que estemos comenzando este nuevo proyecto en el cual vamos a estar explicando las actividades que estamos realizando, los temas que estamos tocando, pero sobre todo que tu pueblo de Dios, hijos de Dios, se vayan empapando de lo que es esta batalla por la vida, la familia y las libertades, que es pelear la buena batalla, es pelear por el constituir los principios y los valores del reino de Dios en esta tierra. Licenciada Paola Rodríguez, líder de la Alianza Estatal de Iniciativa Ciudadana, un gusto. Sí, pues muchas gracias. Como siempre, yo siempre estoy muy contenta de empezar a motivar, ¿verdad? A formar ese conocimiento, de que como padres de familia tenemos que estar muy al pendiente de todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Estamos arrancando otro ciclo escolar 2025-2026, otro ciclo escolar en el cual traemos un alto índice de analfabetismo en nuestro país. Traemos más de 4 millones de mexicanos que no saben leer y escribir. Traemos los porcentajes muy altos todavía en los grupos indígenas, en donde no se les está enseñando a leer y escribir. Y la verdad es que en los últimos 7 años, en lugar de mejorar la capacitación, en lugar de mejorar la alfabetización del pueblo de México, se ha empeorado. Incluso traemos mucha deserción escolar. Y estos son focos rojos que tú y yo, como ciudadanos, como hijos de Dios, tenemos que empezar a levantar. Porque mira, yo me acordaba, he estado leyendo un poquito más de la Reforma Protestante, de todo lo que acarrió Martín Lutero con esta revolución religiosa, porque sí era una religión la que estaba sometiendo a los hijos de Dios. Y viene esta revolución y Martín Lutero lo que hace es simplemente abrir las escrituras, abrir el conocimiento, abrir la verdad para que todos, aún los creyentes que no tenían acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, pudieran conocer la palabra de Dios y con eso pues ser libres. Entonces se empieza a generar una revolución muy grande de educación en el mundo, porque hasta entonces los únicos que sabían leer y escribir eran los clérigos. A veces ni reyes sabían leer y escribir, como obviamente todo el conocimiento lo tenía la iglesia católica en aquel entonces. Y esta revolución de decir, todos tienen que leer, todos tienen que aprender, hombres y mujeres, porque fueron los protestantes los que dan la apertura para que las mujeres pudieran tener acceso a las letras como lo tenían los varones. Y entonces toda esta apertura genera la ilustración, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las artes. Entonces, un pueblo que no lee, un pueblo que no escribe, un pueblo que está analfabeta, se queda analfabeta en muchas áreas, no nada más en la lectura. Y por eso es tiempo de que México se levante y empecemos otra vez a fomentar la educación en nuestros hijos. Y fíjate que un punto muy importante y que posiblemente es lo que les está pasando por la mente a los que nos están escuchando es que van a decir la educación es laica. Efectivamente, la educación debe de ser laica, no debe de contener ninguna clase de ideología como lo estamos viendo ahorita con la nueva escuela mexicana. Sin embargo, el que la iglesia haya tomado ese tipo de estrategias incluso para poder hacer que avance la educación en nuestro país, eso no va en contra de lo que es el Estado laico ni la educación laica. Tan es así que esa batuta que se tomó por parte de la iglesia transformó la educación en nuestro país para bien. Claro. Entonces, en este tiempo en el que la nueva escuela mexicana ha traído analfabetismo, ha traído deserción, como ahorita lo comentabas, ¿qué es lo que la iglesia debe de ser? Obviamente, involucrarse en el proceso educativo, no como un aspecto de religión en sí, sino que esos principios que nosotros hemos visto como los valores universales, deben de volver a sembrarse, volver a arraigarse de tal manera que nuestra educación vuelva o se convierta en algo que constitucionalmente está establecido, que debe de ser de excelencia. Y que debe de ser para superarse, para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Un niño, yo recuerdo, ¿no?, que siempre te decían, es que si quieres salir adelante tienes que estudiar. Y es cierto, porque más allá de que nada más vaya a la escuela, que no es lo mismo ir a la escuela que estudiar,
Más allá de eso, el estudiar, el prepararte, te permite abrir la visión. Y acuérdate que Dios no tiene nada oculto del pueblo de Dios. O sea, la ignorancia no va con el pueblo de Dios. La ignorancia no es parte de un hijo de Dios. Uno tiene que conocer, tienes que ampliar la visión, aprender de ciencias, de artes, tienes que conocer geografía, tienes que conocer civismo, tienes que conocer historia. Hoy necesitamos urgentemente conocer historia, sobre todo la historia correcta de nuestro país. Entonces necesitamos como pueblo de Dios volver a fomentar estos principios y estos valores, como decía Paola, inmiscuirnos, volver a infiltrarnos, porque yo hubo una época en la cual de las iglesias evangélicas en México surgieron muchos líderes que fundaron las bases de la educación ahorita, como el laicismo, por ejemplo. A veces creemos que el laicismo viene de gente atea, ¿no? No, el laicismo, que es el que el Estado no tiene una religión, ojo, no la gente. No, el Estado, el laicismo no habla de que no hay un Dios. No. El laicismo dice, yo como Estado no puedo tener una religión oficial, porque hasta cierto año en México la religión oficial era el catolicismo. Ok, bueno, el Estado dice, yo soy laico, yo no puedo tener una religión, pero la gente tiene una creencia, tiene una ideología religiosa y se vale y se permite. Entonces, es la iglesia evangélica la que empieza en el Estado mexicano. Primero, a que la educación, como les decía ahorita, así como se reprodujo allá en Europa, aquí en México se permitieran las aulas a hombres y mujeres por igual y se les preparara igual. Y también fueron los que dijeron, la religión no se va a enseñar en el aula. Se tiene que enseñar matemáticas, Así es. se tiene que enseñar biología, se tiene que enseñar español, se tiene que enseñar historia, pero no vamos a abrirlo a todos, que todos vengan y conozcan, porque imagínate, eran las únicas escuelas en donde realmente se daba una preparación escolarizada a las niñas con conocimiento científico, no nada más de que aprendan a bordar y a tejer. Entonces, se abre a toda la gente. Esas escuelas prepararon a personas que tuvieron influencia dentro de la política, no nada más hablando de líderes, sino de secretarios de educación, hablamos de gente que estaba inmiscuido en las secretarías de economía y todo esto, y esto generó un despunte de México. Esto generó el que se pusieran ciertos órdenes, el que hubiera libros de texto gratuitos, el que se buscara, yo no sé si recuerdan o si les tocó ver esos libros de lectura antiguos, que todavía a mí me tocaron en la primaria, que te ponían el libro de lectura. Ahorita traen hasta chamanería, gente, los libros. O sea, hemos degenerado espantoso hasta la lectura. Y te ponían poemas, y cuentos, y leyendas, y mitos, y te enseñaban los géneros como género de la literatura, no como si fuera medicina real o como si fuera algo que tenemos que aprender todos porque es nuestros orígenes, que tampoco son nuestros orígenes prehispánicos, pero bueno. Y realmente había una culturización de la población. Necesitamos retomar esa culturización y entonces la iglesia ahorita tiene que volver a decir cómo nos volvemos a meter, como se metieron en aquel entonces cuando hubo este despegue, este repunte, este florecimiento en la educación en México. Así es. Fíjate que hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia que decía, y me pareció sumamente interesante cuando teníamos una Suprema Corte que hacía su función. Y decía este criterio que el Estado laico o la educación laica no significaba que estaba el Estado o la educación en contra de la religión. Por el contrario, protege el derecho a la religión. Entonces, nosotros como creyentes no tenemos que tener esa mala visión de que al ser un creyente no nos vamos a involucrar en lo que es el Estado, en lo que es la educación, porque que son dos cosas separadas. Y eso es totalmente equivocado. En el momento en que nosotros dejamos de involucrarnos en estas áreas, otro tipo de personas con otro tipo de ideologías en contra incluso de la propia laicidad del Estado y de la educación, se permean este tipo de ideologías a la educación y es cuando vienen a embates muy fuertes al derecho de los niños. Como la ideología de género, Paola, porque fíjate, desde el punto de vista filosófico, la religión es una filosofía, es una ideología. Entonces, ¿por qué si no me permiten a mí llevar mi ideología cristiana a un aula, por qué si llevan ideología de género? ¿Qué es ideología? ¿Qué es ideología? O sea, ¿por qué?
no, están violentando el Estado laico, Sí. están violentando los derechos de los niños a recibir una educación laica, en donde yo pueda creer lo que yo quiera y el Estado no se mete con mi creencia, ni tampoco se mete con el derecho de los padres de darles, porque eso viene en la Convención de los Derechos del Niño. Yo como papá tengo derecho a darle a mis hijos la misma creencia religiosa Sí. que yo tengo. Es De un derecho guiarlos. del niño, de que diga, sí, sí tienes derecho a elegir en un momento, pero yo puedo darte esa formación. Entonces, el laicismo debemos de retomarlo en el país, no con miedo, porque eso fue también mucho tiempo afectó, ¿no? Creíamos que el laicismo era sinónimo de ateísmo. Sí. Creíamos que el laicismo era sinónimo de no se habla de Dios. No, y eso generó que lleguemos ahorita a esto, ¿verdad? También. Pero el laicismo, insistimos, es un derecho que se tiene en la educación para que la formación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, aún las universidades, que podríamos hablar que las universidades son un poco más abiertas en este sentido, o deberían de serlo, no metan ideologías de ningún tipo. Así es. Ni ideología de género, ni de ninguna religión, ni de ningún tipo de chamanería. Ni cuestiones anticientíficas. Exactamente. Como por ejemplo lo que estamos viendo en los libros de texto, ¿no? Que ya incluso tratan de fomentar la medicina chamánica como parte de la medicina. De hecho, eso es anticonstitucional, sí, porque la Constitución dice que la educación debe de contener bases científicas. Exactamente. Entonces, este tipo de creencias ideológicas, pues obviamente no tienen una base científica y entonces va en contra de la educación laica, en contra de lo que debe de ser científica, que debe de haber alfabetización, no nada más en cuanto a ABCD, sino alfabetización numérica. De tecnología. Sí, exactamente. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, más o menos se decía que llegaban a ser analfabetas las personas que no supieran manejar una computadora. Te tocó no escucharlo. Y en ese momento parecía algo realmente así como que, ay, ¿cómo para tanto? Porque era rarísimo las familias que realmente tenían acceso a una computadora. Ya no hablemos de internet, porque no era tampoco algo tan común. Que igual es mucho el porcentaje todavía de población que no tiene internet, por interesante, por increíble que para muchos nos pudiera parecer. Pero estamos hablando de diferentes tipos de analfabetismo. La educación ahorita debería de tener mejores sistemas de computación para las escuelas. Claro. Nuestros niños deberían de estar viendo materias de programación. Exacto. Deberían de estar viendo cuestiones relativas a la inteligencia artificial. Y dime dónde vienen los planes educativos eso, Paula. Así es. O sea, no viene. Incluso lo que pareciera es que arrancan todo este tipo de materias que son básicas para la formación académica de los niños y de los jóvenes. ¿Para qué? Para que ellos no puedan tener la formación necesaria para profesionalizarse, para salir a lo mejor de manera mundial, poder competir de manera mundial en alguna ciencia o postularse a lo mejor en algún puesto fuera del país. No les estamos dando esas herramientas que constitucionalmente vienen, que la educación debe de tenerlas, porque el fin último de la educación es prepararnos para la etapa adulta, para que podamos ser productivos, para que podamos obtener incluso económicamente los recursos que nuestra familia necesite, aportar a la sociedad, porque ese es otro de nuestras responsabilidades, el aporte económico a la sociedad. Pero pareciera que el objetivo de la nueva escuela mexicana o el objetivo del Estado mexicano es la ignorancia, es la mediocridad, porque no sé si en algún momento lo comentamos que el plan educativo venía a un término que se llama meritocrático. Sí. El término meritocrático lo usaban de manera denostativa, de que si tú querías o aspirabas a hacer algo, eso era malo. Sí. Porque la otra persona a lo mejor no quería o no quería esperar o no podía aspirar a lo que tú quieres. Si tú quieres ser profesional y la otra persona no, tú eres una persona meritocrática que discriminas a la que no puede o a la que simplemente no quiere. Fíjate, ensaño a las generaciones con eso, Paula. O sea, si algo ha hecho que las naciones se desarrollen es tener sueños, es tener anhelos. Nos encantan las películas de esas personas que de la nada salen, porque sí las hay, porque sí hay gente que se pone las pilas y dice,
voy a salir, tengo que hacerlo y con esto voy para adelante y agarran un trampolincito pequeño y brincan y brincan y brincan hasta que logran llegar. Que esa es la función del Estado. Exactamente. Sí hay ese tipo de personas, pero ahorita les están queriendo quitar eso a los ciudadanos porque además ya hasta en las matemáticas, en los problemas matemáticos van dirigidos a cuestiones socialistas, Paula. Para ver si tengo esto, ¿cómo lo reparto entre todos? O sea, antes eran problemas. A ver, Juanito tiene 5 manzanas y las tiene que repartir entre 3 personas. ¿De cuánto les toca a cada persona? Pero no eran cosas reales, o sea, eran nada más para echar a volar el cerebro, ¿no? Para echar a volar la imaginación, para que el niño pudiera empezar a razonar estos problemas razonados, que se llamaban. No, ya le ponen cuestiones socialistas dentro de esos problemas para que resuelvan y para que irlos programando para que apoyen un régimen que va en contra de la meritocracia y que nos dice todos son iguales, todos. Oye, pero yo quiero otras cosas. No, igual que todos. Oye, pero yo necesito otras cosas. No, igual que todos. Oye, pero yo no quiero esto. Así. No, igual que todos. Porque condena el que pienses, el que tengas metas, Sí. el que tengas aspiraciones, el que quiera salir adelante, el producir el premio, el mérito, incluso hasta el reconocimiento social. ¿Por qué no? Claro. Si una persona le ha puesto todo su esfuerzo y todo su corazón e incluso inversión de dinero, de lo que quieras y gustes, físicos y económicos. ¿Por qué no obtener el resultado, el premio, la gratificación de ese esfuerzo? Y yo creo que a todos, a todos nos gusta, digo, le gustan nuestros políticos, Paola. Claro. O sea, a mí me encantó, ¿no? Ahora senador Noroña, que primero se jactaban de ser personas del pueblo, personas que tenían realmente las mismas aspiraciones que nosotros, ¿no? Y que vivían supuestamente igual que nosotros en una vecindad, por ejemplo, igual que cualquier otro simple mortal de aquí de México, batallando para pagar la renta y soportando vecinos incómodos. Y luego cuando esté en el poder y le refutan sobre una casa que no le da para pagar, porque si tú sacas cuentas, lo que gana un senador son más o menos 2 millones al año, ya libres de impuestos, 2 millones y piquito, ya libres de impuestos, considerando que no hubiera gastado ni por una soda. O sea, considerando que el señor nada más agarró su dinero y lo metió al banco. Nada más hizo eso. Y que era propiedad comunal. Y no podía obtener la propiedad como tal. Y no les da para pagar. Pero ya cuando están en el puesto dicen, yo no tengo obligación de ser austero. O sea, es curioso, ¿no? Porque a los niños les están enseñando a ser austeros en la escuela. Les están enseñando que no tengan sueños, que no tengan aspiraciones, que todos son iguales. Pero ellos no están repartiendo su salario con todos los que no tienen lo que ellos tienen ahorita. Es la hipocresía del sistema, ¿no? Claro. Y la hipocresía de un régimen que desafortunadamente sí está buscando permearse en el poder a costa del pueblo de México. Yo creo que ya ahorita es más que evidente eso, ¿no? Creo que en algún momento, en un principio, la gente sí creyó que era algo, que era un cambio, que era algo mejor, que tenían la intención de digamos, hacer las cosas bien, pero en este punto creo que diariamente vemos noticias en las que o de una o de otra persona que son activamente involucrados en el Estado, en el gobierno, en puestos públicos, ya no tienen manera de tapar esa hipocresía, ese teatro, esa falsedad. Pues mira, en teoría yo quisiera pensar que sí estamos reaccionando. Yo quisiera creer que las evidencias que han sido tan obvias, las pruebas han sido tan descaradas, porque aparte no se han escondido, la gente realmente va a reaccionar. Pero todavía ves, Paola, a la gente defendiéndolos, sí. A la gente que se rasga las vestiduras. Y aquí yo quiero hacer un llamado al pueblo de Dios, a ti cristiano. El régimen morenista es un régimen que va en contra de los principios de Dios. Es Morena con quien se han incrementado los estados en los cuales se puede llevar a cabo el aborto en nuestro país. Es Morena con quien se han permitido las infancias trans, los mal llamados derechos de infancias trans en la Ciudad de México,
en Baja California y en donde sea que las hayan metido, porque todavía no están aprobadas, pero las han metido, han sido Morena y sus aliados, que son esos otros partiditos pequeños que andan ahí haciéndole el caldo gordo a Morena. Es la misma gata, nomás que revolcada para seguirnos haciendo creer que hay democracia y que hay varios partidos apoyando. Ha sido Morena quien se ha encargado de difundir en el sistema educativo las ideas comunistas, socialistas. Ha sido Morena quien se está encargando de permear con estas ideologías de género en todo México. Ellos son. Tú como cristiano no puedes apoyar a esta gente. Porque si tú apoyas a esta gente, tú estás entonces apoyando que la oscuridad siga avanzando. Estas personas han rendido culto al diablo, Sí. a espíritus en sus actos oficiales de gobierno. Y lo siguen haciendo. Le dan un realce, hasta hacen los cambios de bastón de mando, se encargan de hacerse limpias públicas. ¿Cuándo hemos visto eso, Paula? Yo Y eso va en contra del Estado laico. Ajá, puedo mencionarte presidentes bien, híjole, que dejan tanto que desear. Saludos para el presidente Fox. O sea, pero nunca hicieron este tipo de tonterías, nunca hicieron este tipo de faltas de respeto a la investidura presidencial y al pueblo de México. Y ellos lo están haciendo, Morena lo está haciendo. Ellos están implementando todo esto. Tú como hijo de Dios, si tú te dices cristiano, si tú eres cristiano, no puedes apoyar este tipo de movimientos. No puedes estar a favor de este grupo de Morena que está tratando de permear con ideas chamánicas, con socialismo, con destruir los principios y los valores. Es más, fue Morena quien se encargó de que ahorita un ministro de culto, un psicólogo, un consejero o un padre de familia puedan ser sancionados por el simple hecho de que cuando llega un adolescente o un niño a decir, oye papá, yo soy hombre pero no me siento hombre y quiero ser mujer, y tú le dices, oye no, tú fuiste diseñado conforme al corazón de Dios, a imagen y semejanza de Dios, tú puedes ser sancionado por eso. Entonces tú no puedes votar y no puedes fomentar este tipo de régimen. Necesitamos despertar, Paola. Necesitamos que como hijos de Dios nos posicionemos y digamos, no, basta. Y aquí voy a la siguiente. ¿Cómo le hacemos, Paola, para volver a sembrar esos valores en las escuelas, más allá de nuestra casa? Porque ya no estamos para nomás decir yo en mi casa. Yo en mi casa, yo guardadita. Ya no podemos. Sería una irresponsabilidad el de decir, pues mi casa está protegida y háganle como puedan. No, sería una irresponsabilidad de verdad increíble. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas de poder de nuevo permear en las instituciones educativas con programas como el programa de valores reales, que es completamente laico y que nos ha permitido entrar a escuelas públicas y obviamente pues también a escuelas privadas de todo tipo, desde el kinder, primaria, secundaria, universidad incluso. ¿Cómo es que le podemos hacer? Es muy fácil, porque este programa está completamente diseñado para que nada más el maestro voluntario que está frente a grupo requiera 5 minutos diarios de un valor que ya está programado, ya está la lección calendarizada y está tan cortita que solamente le requeriría 5 minutos diarios. Y como les comento, no hay una, como tal, una evangelización, no hay ese tipo de cuestiones que impidieran que pudieran entrar a las escuelas, porque son valores universales como el respeto, el esfuerzo, la familia, la ecología, bien, son 21 valores, ¿no? Y uno de los que más me gustan y creo que es importantísimo, el valor de las palabras. Oh, ese está muy bonito. El valor de las palabras creo que ese es para chicos, medianos, grandes y de todo. Tenemos que retomar el valor de las palabras. Tenemos que retomarlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Acercarnos a cualquier institución educativa que tengamos en nuestro sector, conocemos maestros en nuestro círculo social o en las iglesias, siempre hay maestros, y decirles, hay un programa de valores que es completamente laico, que es voluntario, no se va a obligar a ningún maestro a darlo. ¿Por qué no es obligatorio? Porque si no existe la voluntad del maestro de compartir esos 5 minutos diarios de valor que ya están esas lecciones hechas, pues realmente no va a haber una siembra y lo que queremos es sembrar vida en los chicos. ¿Para qué? Para que el día de mañana ellos puedan tomar las decisiones en base a valores
y no a emociones, que es lo que estamos viendo que sucede en la sociedad, que necesitan reforzar, que necesitan ser vistos o ser, que le da la importancia más a lo que se siente que a lo que en realidad es un valor. Y es que estamos en una época de mentiras. Acuérdense que Satanás es padre de mentiras y les está diciendo a la gente lo que importa es tu emoción. Cuando Dios dice tienes poder de dominio propio. Entonces, estos valores refuerzan ese dominio propio, ¿verdad? Hay disciplina, hay esfuerzo, hay compromiso, hay trabajo y entonces das un buen resultado en todas las áreas. Y eso ha generado un cambio en los jóvenes y un cambio en la actitud frente a la escuela misma. Exacto. Por eso ha sido una herramienta muy, muy buena para los maestros, porque ellos al reforzar diariamente estos valores, con esos solamente 5 minutos, han empezado a ver cambios en la manera de pensar de los chicos, y luego esos cambios individuales empiezan a retumbar en la familia. Claro. Ser ellos digamos, el impulso para que en su entorno familiar empiecen a generar también las actitudes de valor. Entonces, ¿cómo conocemos este programa, Paula? ¿Cómo podemos estar en contacto con este programa? Este programa se envía a través de correo electrónico y lo único que se requiere es que manden la información como el nombre de la escuela, el nombre del maestro voluntario y el correo electrónico al cual le vamos a hacer llegar estas lecciones. Vamos a dar el teléfono para que por medio de un WhatsApp ellos puedan decir, me interesa, tengo una escuela cerca, la escuela de mis hijos, tengo un maestro que le puede interesar el programa, y nada más con mandar un mensaje de WhatsApp le podemos dar más información, lo podemos dar de alta y con el correo mandarle ya las lecciones. ¿A dónde nos comunicamos? El teléfono de WhatsApp es el 614-210-4779, 614-210-4779. Ahí nada más ponen me interesa el programa de valores reales y nosotros le hacemos llegar la información. A veces abajo de este programa pongo el número también para que la gente ahí lo conozca. Yo te invito a que si tienes dudas nos pongas aquí en los comentarios, nos permitas poderte responder. A lo mejor la misma licenciada Paola Rodríguez te puede localizar en las redes sociales a través de Paola Rodríguez. Paola Rodríguez, así estoy. Ella también ahí te puede dar información sobre todo esto. Ponte en contacto y vamos a seguir respondiendo, a lo mejor en un reel, si tienes una duda, pues para no esperar una vez al mes que sale el programa. Bueno, si tienes una duda, inmediatamente la licenciada Paola Rodríguez te lo va a hacer saber la respuesta de esta duda, pero necesitamos de tu ayuda. Tenemos papás en las escuelas, tenemos, en las iglesias, tenemos maestros en las iglesias. No tengas miedo, maestro cristiano, este es tu tiempo, para esta hora naciste. Necesitas ir y constituir esos principios y valores del reino en esa aula. No te vas a meter en Dios, no estás haciendo nada contrario al derecho, nada contrario a tu formación, a tu trabajo que vas a estar realizando en el aula. No estás afectando el derecho de ningún niño, al contrario, le vas a dar herramientas, porque yo creo que a todos nos gusta tener hijos esforzados, hijos que digan la verdad, el valor de la verdad viene también ahí, hijos que hagan sus responsabilidades, que cumplan con lo que tienen que cumplir, hijos disciplinados, hijos que amen, que respeten a los adultos. O sea, realmente no son nada de cosas que diga uno, no quiero eso para mi familia. Al contrario, y tu maestro puede ser esa semilla de vida que lleves a esa aula, a esa escuela y, ¿por qué no?, a esa localidad en donde se encuentra. Porque créeme, las acciones pequeñitas como esos valores reales 5 minutos son las que transforman una sociedad. Paola, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y seguimos ahí también con la carrera por la vida. En la siguiente vamos a platicar porque el 1 de noviembre tenemos aquí en Chihuahua Capital 6.5 kilómetros. Si quieres irte a correr con nosotros, inscríbete también porque va a ser una gran fiesta por la vida, porque tu vida comenzó ganando una carrera. Esto fue Iniciativa Ciudadana Chihuahua. Nos vemos en la próxima.